Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Bienvenidos a tú y tu persona especial. Vamos a ver qué está pasando entre ustedes el día de hoy. Como siempre les voy a invitar a que por favor se suscriban al canal. Esto es muy importante para mí, para que el canal crezca. Si te gustaría retribuir de alguna manera al contenido, por favor suscríbete al canal. También cuando estemos en los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo, contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Bien, vamos a mirar aquí. También les recuerdo que las lecturas de Tarot Consciente conmigo van a estar en descuento durante todo junio con un 20% de descuento, así que te invito a contactarme a través del WhatsApp o del sitio web que están aquí abajito en la descripción, ¿ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Volverás de Ricky Martin y Si la ves de Franco De Vita. Vamos a develar las cartas. Por ahora tenemos un paje de copas al reverso y un caballero de copas al reverso. Esto generalmente es como un signo de advertencia, es como estoy retirando una oferta de amor. Así que vamos a mirar un poco más de qué se trata todo esto. Bien, tú sientes que tienes que tomar una decisión, Aries, porque quizá esto ya no te está funcionando de la misma forma e intuitivamente sientes que ya hay ciertas cosas que tengo que dejar ir. Bien, la papisa, conexión intuitiva. Bien, tengo que tomar decisiones. Vamos a ver cuál es la energía entre ustedes dos. Siento que tú ya te quieres liberar. Esta persona nos manifiesta ciertos conflictos. ¿Cuál es la carta de resultado? El silencio con el paje de espadas al reverso. Ya les voy a mostrar. Tu persona nos muestra decepciones. Con la reina de espadas nos muestra que se comunica de una forma muy poco proactiva. Tiene que botar ciertas cargas emocionales, especialmente aquellas en las que van generando conflictos contigo por no hablar o comunicar sus sentimientos. Bien, quizá eso tiene que ver con estas copas al reverso, este caballero de copas, el paje de copas, no expresar los verdaderos sentimientos. Puede ser que esto te confunda y tú digas, bueno, quizá aquí no es, ¿ok? Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando con la persona especial de Aries el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales, que nos cuentan acerca de la persona especial de Aries. Ok, primero nos muestran el 4 de espadas al reverso. Esta es la carta de la tregua. Cuando está al reverso generalmente nos muestran silencio. Esta persona está en ansiedad. Ojo acá que justo encima de la reina de espadas nos muestra una emperatriz. Podemos estar lidiando con un triángulo amoroso con respecto a ustedes y si es que no es así, se trata de esta persona buscando el empoderamiento. La energía de tu persona especial está estancada. Nos muestran separación entre ustedes. ¿Qué más nos dice el mago? O sea, la disyuntiva que tiene tu persona especial en este momento es como arreglo las cosas con Aries o ya me quedo en separación. Me gustaría ver una carta resultado con respecto a todo esto y nos muestra que quiere la felicidad contigo, quiere el 10 de copas. Qué maravilloso, pero ojo, que la energía se muestra muy difícil, hay mucho conflicto acá, pues podemos estar lidiando con una persona que sea muy conflictiva y que como no hay muy buena comunicación, te están llevando a ti a dudar acerca de muchas cosas, ¿ok? Vamos a revisar un poco más de qué se trata esta energía, luego vamos a tirar un par de cartas oráculo, vamos a mirar también cuáles son los signos que pueden estar involucrados, vamos a mirar recomendaciones de nuestras guías, consejos y al final de la lectura vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Ok, tú con la carroza al reverso estás estancado de una forma u otra, no pudiendo dejar ir algo en particular, a pesar de que te quieres mover hacia adelante, quizá quieras dejar esto atrás, sientes que hay alguna conexión que todavía no te deja ir y eso tiene que ver con las proyecciones y las expectativas que tú tenías con respecto a esta persona. Bien, ahora la pregunta es, ¿me muevo solo o me muevo con esta persona? Ustedes dos nos muestran como resultado la unión o la reconciliación, pero hay que resolver este problema, ¿no? Acá esta lectura tiene potencial si es que cada uno resuelve lo que tiene que resolver en casa. Vamos a mirar a ver si es que nos pueden mostrar un par de claves más, ¿ok? No nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Por qué ambas personas que quieren estar juntas no se lo permiten? Me gustaría saber.
Bien, nos dice, vale la pena hacer el esfuerzo, mantén una mente abierta, esto significa poder tener conversaciones también acerca de esta persona y escucharlo. Esto significa seguir conociéndonos y entendiéndonos cómo funcionamos y cómo podemos solucionar esto. Acá nos falta comunicación nuevamente. Esa ha sido la tendencia durante este tipo de lecturas que hemos estado teniendo, ya que hemos estado pasando por eclipse, Mercurio retrógrado, la energía del año ha sido muy densa, ha estado difícil. Sin embargo, esto nos lleva a despojarnos de ciertas cosas que ya no nos sirven para nuestro crecimiento personal. Te dice, esta puede ser esta persona. Hay mucha energía acá de almas, se llama gemelas. Bien, dicen, esta es una relación de vidas pasadas o nos conocemos hace un tiempo. Y la invitación es darle un chance a la reconexión o a la relación. Bien, te dice, ok, involucren el trabajo para poder sanar esto, y esto puede ser proactivo para ustedes y una unión mucho más contenta, celebrando esta unión. Bien, completitud emocional con este 10 de copas que quiere esta persona, y tú con este 2 de copas es la unión o la reconciliación. Bien, vamos a mirar un poco más a ver si es que nos muestran de qué se trata en estos conflictos, y me gustaría ver más recomendaciones para poder sanar estos conflictos que se han dado de acuerdo a la no poder expresar mis sentimientos o no poder expresar lo que pienso o lo que está pasando conmigo, ¿ok? Acá hay corazones rotos. Dice, estoy emocionalmente herido, triste, separación, romper con la persona, sentirse perdido o estar muy, muy triste, ¿ok? Sin embargo, acá dice amor, amor incondicional, pero primero amor personal, amor hacia nosotros mismos primero. Bien, nuevamente nos muestran separación. Acá hay muchas cartas de separación, no sé si se estarán dando un tiempo o hay un quiebre. Sin embargo, esta separación los puede estar llevando a trabajar en sí mismos de forma independiente para poder volver a tener esta unión, a pesar de tener esa disyuntiva. Bueno, ¿qué es lo que me sirve? Bien, que ella, no quiero estar acá, quiero estar acá. Estas son opciones. ¿Qué nos dice esta lectura? Que las opciones acá están abiertas dependiendo de cómo yo vaya manejando la situación. ¿Qué tanto me permito hablar, por ejemplo? ¿Qué tanto me permito expresar lo que hay en mi corazón? ¿Qué tanto me permito buscar las formas o escuchar al otro para poder resolver esto? Bien, si es que ustedes así lo quieren, porque no depende del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer, a partir de estos dolores se puede formar mucha más estabilidad y los puede llevar a un mayor compromiso, quizá una pedida de matrimonio. Bien, tenemos el anillo de compromiso aquí. Bien. Muchas veces en nuestras relaciones tenemos que pasar por estos momentos difíciles y nuestra calidad de la relación depende de cómo estamos sobrellevando esto. La comunicación siempre es clave aquí. Bien. Me gustaría ver un par de mensajes de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes que tiene esta persona para Aries? Bien, dice, a veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros. ¿Se acuerdan de ese 4 de espadas al reverso que nos mostraron? Tiene que ver con eso. Sin embargo, nos dice, necesito mi espacio. Esta persona necesita un espacio para sanar. Hay mensajes reveladores que vienen acerca de esta relación. Y también nos dice, te amo y te odio, pero no puedo vivir sin tu amor. Siento que esa disyuntiva es de ambos. Nos dice, lo siento, pero no tengo sentimientos por ti, o eso es lo que pretende. Pero dice también, tú eres quien me entiende y con quien puedo ser yo mismo. Lamento mucho no poder darte la atención que te mereces y te extraño. Bien, muchas veces la separación nos lleva a la unión, extrañamente, aunque suene como incompatible. Porque, como les explicaba anteriormente, en la separación nos permite ver la situación desde otra perspectiva y preguntarme, ¿qué puedo hacer esto para sanar? ¿Realmente lo quiero sanar? ¿Realmente quiero trabajar en esta conexión? ¿Realmente me hace sentido? ¿Cómo me puedo comunicar de mejor manera? ¿Cómo me puedo expresar lo que yo siento y escuchar a la otra persona? ¿Se entiende? Esos son los grandes recursos que nos están enviando los guías espirituales para ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Podemos estar lidiando con un Acuario, un Sagitario, un Piscis, un Tauro, uno más, otro Aries. ¿Bien? Siempre devolvernos a nosotros. ¿Qué puedo o qué estoy haciendo yo para abrir o cerrar las puertas de la comunicación en esta situación? Y qué tanto le necesito también dar este espacio a la persona para que se resuelva y pueda definir que te extraña también, ¿ok? Necesita pasar por esos procesos de soledad. Muchas veces pasa para darnos cuenta de lo que realmente estamos sintiendo, porque lo podemos ver desde otra perspectiva.
Vamos a preguntarle a los guías espirituales, ¿es esta conexión conveniente para ustedes? Te puedes hacer cualquier pregunta con respecto a esta conexión y estas cartas nos van a contestar. Así que a concentrarse y vamos a pedir que nos den los mejores mensajes, ¿ok? Dentro de las próximas semanas la situación mejorará, ¿ven? Hay buenas proyecciones acá. Dice, pide ayudas a los otros si es que así lo necesitas. Esta puede ser una oportunidad de crecimiento, si es que así lo queremos, porque nos dice la carta no, es como hay una especie de resistencia acá. Pero, sin embargo, si es que permitimos que el aprendizaje sea como tenga que venir, podemos recuperarnos de esto. La meditación te puede ayudar y permitir mirarnos hacia adentro, decir qué es lo que estoy haciendo yo, qué es lo que está haciendo esta persona, realmente me vale la pena, me hace sentido, me puedo recuperar de esto. La meditación te va trayendo esas respuestas para que dentro de las próximas semanas esta situación pueda mejorar de la mejor manera posible, ¿ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las siguientes acciones a tomar por parte de la persona especial de Aries? Bien, la rueda de la fortuna, podemos ver cambios para bien. Quizás estos son cambios repentinos, que quizás no lo teníamos visto, pero lo que se va soltando son las heridas y los miedos que se han formado a partir de todo lo que ha pasado entre ustedes. Con el hombre colgado al reverso nos dicen todavía tu persona tiene que mirar las cosas de forma distinta. El espacio, el tiempo nos permite un poco eso, o tener conversaciones que son distintas también, ¿ok? Desde ahí viene la carta del sol y la carta del emperador, del divino masculino. Bien. Siento que está dejando ir las decepciones, si bien ahora todavía no está haciendo una demostración. De hecho, este caballero de copas nuevamente está retenido. Esta persona lo que quiere ganar es empoderamiento de sí, empoderamiento de su lógica, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones, pero el emperador aprende a definir qué es lo que quiere y qué es lo que quiere en su imperio. Me gustaría ver una carta más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué otra carta nos dan para Aries? Bien, tu persona lo que no quiere más es estar soltera o en soledad. Sin embargo, con este 7 de bastos siente que tiene que estar un poco a la defensiva, y principalmente es eso lo que se está votando aquí. Aquí viene luego con el caballero de copas, perdón, con el rey de copas, y nos muestra que tiene muchos sentimientos hacia ti, que te ama incondicionalmente y quiere entregarlos. Bien, entonces parte de todo este proceso es permitir que esta persona pueda llegar a esas conclusiones también, ¿ok? Vamos a ver un par de consejitos para ustedes. Muchas gracias por estar acá. Espero que esta lectura les esté ayudando de una u otra forma a percibir los recursos que puedan necesitar para sobrellevar esta situación, siempre y cuando así lo quieren, siempre y cuando les valga la pena, siempre y cuando esto realmente me haga sentido hasta la última fibra de mi ser. Si es que no lo hace y yo ya no quiero tener nada más que ver con esta persona, me puedo permitir cerrar el ciclo también, ¿ok? Es importante poder definir eso. Te dice, da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. No lo estoy apurando, porque acá en la rueda de la fortuna nos dice, todo va pasando a tiempos divinos. Bien, entonces voy permitiendo que eso vaya pasando a tiempos divinos. Las mejores cosas pasan cuando tú no lo estás esperando. Suelta tus preocupaciones, concéntrate en otra cosa, es decir, en ti mismo, y ve qué pasa. Bien, permite que esto vaya surgiendo espontáneamente, ¿ok? Siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir. Deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida, de nuestra vida, de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros estamos proyectando hacia afuera, ¿bien? Que es lo que nosotros estamos manifestando. Por eso nos devuelven todo esto y nos dicen, bueno, Aries, es hora de trabajar en nosotros y ver qué es lo que tenemos que sanar o cómo podemos sanar esto si es que así lo queremos. ¿Lo queremos? ¿Nos hace sentido? ¿Sí o no? ¿Bien? Muchas gracias, Aries, por estar acá. Espero que esta lectura te haya servido, que te haya sido útil. Espero que puedan sanar esta situación si es que así lo quieren. Si es que no, está bien también. Siempre hay nuevas oportunidades para ti, especialmente con lo que tiene que ver con la sanación personal y espiritual, ¿ok? Muchas gracias, que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo.
También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.